Buenas tardes, estudiantes de la Maestría en Administración Marítima, Portuaria y Pesquera. Soy la docente Miluska Rosario Vega Guevara y me voy a hacer cargo del curso Seminario de Investigación 2. Mi correo lo tienen en pantalla, que es mrosariobg14@gmail.com para cualquier consulta. Bien, en este video vamos a desarrollar la primera unidad denominada la investigación científica. El contenido de este video es generalidades, donde se van a desarrollar los aspectos teóricos fundamentales de la investigación científica, la teoría acerca de la investigación científica, los paradigmas de la investigación científica que debemos considerar para el desarrollo de todo trabajo de investigación y finalmente se desarrollarán las etapas de la investigación científica. Bien, vamos a empezar recordando lo que es el método. Si consideramos el origen de la palabra desde el punto de vista latín, quiere decir modo de decir o hacer con orden una cosa. Es decir, el método es la aplicación ordenada de los medios adecuados para el cumplimiento de un fin. Lo más importante de estas consideraciones es que las condiciones que establece el método nos van a guiar adecuadamente en el desarrollo de todo trabajo de investigación. El primer punto que se debe considerar es el punto de partida o comienzo. Además, se debe de tener muy claro cuál es nuestro punto de término, es decir, qué nos proponemos conseguir. Además, como les mencioné anteriormente, debemos basarnos en una ley que rige nuestra actividad, es decir, se tiene que desarrollar bajo un enfoque científico determinado. La metodología proviene de dos voces griegas. El método, que proviene de la palabra métodos, y tratado, que proviene de la palabra logos. Por lo tanto, la metodología viene a ser la ciencia que estudia el método. La metodología, para ser eficiente, debe ser disciplinada, es decir, corresponde a una disciplina específica. Además, debe ser sistemática, de tal manera que nos permita analizar un problema en su totalidad. Como les decía en la diapositiva anterior, el método tiene que tener un principio y un fin. A eso se refiere. Este principio y fin nos van a permitir analizar un problema en su totalidad. Entonces podemos resumir sosteniendo que la metodología es un recurso concreto que deriva de una posición teórica y epistemológica que nos va a permitir seleccionar las técnicas específicas de la investigación. En este punto es muy importante considerar la posición teórica y epistemológica que vamos a considerar durante el desarrollo de nuestra investigación. Como posición teórica se considera a todos los supuestos teóricos, las teorías, dimensiones e indicadores o estándares que vamos a usar para medir nuestras variables de estudio, todos estos fundamentados en una teoría ya propuesta, siempre y cuando trabajemos bajo un enfoque epistemológico positivista. En este caso, la epistemología nos va a dar todo ese fundamento epistemológico que les acabo de mencionar, es decir, la forma como vamos a medir nuestra variable, si es que la tenemos que medir, o la forma como vamos a indagar acerca de nuestra variable si la queremos describir. Estos dos puntos se van a desarrollar adecuadamente en el ítem que corresponde. Entonces, bajo estos supuestos teóricos, el método científico vendría a ser el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina determinada con el único fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos que deben ser confiables. El método científico se basa en dos pilares básicos, la reproductibilidad y la falsabilidad. En el primer caso, la reproductibilidad nos va a permitir repetir este experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Esto es muy importante porque proponemos nuevos métodos, nuevas teorías o nuevos sistemas de entender la realidad. En cuanto al pilar falsabilidad, se considera que toda proposición científica debe tener la posibilidad de ser falsada, es decir, de contrastar adecuadamente las hipótesis planteadas. En términos más comunes, de demostrar
que la hipótesis planteada en el trabajo de investigación es cierta o es falsa. El método científico tiene una diversidad de fases en función de los autores que usemos como fundamento teórico. Sin embargo, es muy común encontrar que tiene 4 fases fundamentales. La primera etapa, que es la observación, que deriva del planteamiento del problema, en el cual tenemos que reconocer la existencia de un problema y describirlo adecuadamente. Si no tenemos una identificación y descripción adecuada del problema, no podemos pasar a las siguientes fases. Por eso es una fase fundamental en todo proceso de investigación. Una vez que hemos identificado el problema, podemos pasar a la segunda etapa, que es la formulación de la hipótesis si corresponde. Recordemos que la hipótesis tiene un requisito básico que debe contrastar 2 o más variables o 2 o más poblaciones. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, con investigaciones descriptivas, no es necesario plantear una hipótesis de investigación. Cabe resaltar que la hipótesis de investigación es hacer suposiciones verosímiles y contrastables para explicar el problema identificado en la etapa anterior. Una vez que hemos terminado de formular la hipótesis, pasamos a la tercera etapa, que es el diseño de experimentos para comprobar la hipótesis. Aquí podemos tomar mano de la experimentación cuando controlamos la variable o simplemente de la descripción cuando estamos haciendo o intentando conocer a mayor profundidad una variable. En esta etapa se deben diseñar experimentos para confirmar y descartar las hipótesis buscando relaciones entre ellas, controlando efectivamente las variables que no se miden y que podrían estar influyendo en los posibles resultados. En este punto es importante resaltar que no todos los trabajos de investigación requieren o utilizan la experimentación. Recordemos que tenemos 2 niveles de investigación. La investigación básica, que consiste en conseguir más información acerca de la variable, y la investigación aplicada, en la cual sí se requiere una experimentación para demostrar la efectividad o la influencia de la variable independiente sobre la dependiente. Bien, una vez que hemos planteado las hipótesis de trabajo y hemos diseñado los experimentos o la forma como vamos a investigar, podemos pasar a la a la cuarta etapa, denominada conclusión, siempre y cuando hemos hecho esta contrastación o esta falsación. Si nuestra hipótesis está comprobada, entonces podemos concluir y contribuir con la elaboración o formulación de leyes y teorías. Sin embargo, cuando nuestra hipótesis no ha sido comprobada, tenemos que reformularla y continuar con el proceso de investigación. Esto no significa que nuestra investigación no sea significativa o importante. Ha sido importante para demostrar que esta hipótesis no ha sido verdadera. Por lo tanto, tenemos que continuar con la investigación respecto a la unidad de análisis planteada inicialmente. Bien, en función de todo lo planteado, entonces ahora podemos definir qué es la ciencia. Ustedes ya deben tener muchos conocimientos al respecto, esto solamente nos va a permitir recordarla. La ciencia es un conocimiento público acerca de la esfera de la realidad social, es decir, es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible de algún aspecto de la realidad. Siempre se obtiene a través de una investigación científica, sea esta desarrollada bajo un enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Como les decía en la diapositiva anterior, la ciencia solo se genera a partir de una investigación científica. Por lo tanto, necesita de un método. Entonces, la investigación científica es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado que busca resolver problemas. Ahora, no todos estamos en la capacidad de hacer investigación científica. Para hacer adecuadamente o cumplir con todos los requisitos que requiere una investigación científica, debemos conocer, analizar y definir los enfoques, modelos y diseños de investigación que podamos usar. He ahí la importancia del recordaris que hemos hecho en las diapositivas anteriores.
¿Cuáles son los propósitos de una investigación científica? El propósito fundamental de toda investigación científica es producir conocimientos, profundizar acerca de las teorías, generar nuevas teorías. En otras palabras, ampliar los conocimientos acerca de la realidad. Cuando el objetivo fundamental de esta investigación científica es producir estos conocimientos, entonces estamos hablando de una investigación básica. Pero si ya conocemos suficientemente a esta variable o a esta unidad de estudio, podemos pasar a la siguiente etapa de la investigación, que viene a ser la investigación aplicada. En este caso, la investigación aplicada tiene como objetivo fundamental resolver los problemas prácticos, los problemas que pueda tener un conjunto de la población o simplemente la variable de estudio. Aquí es muy importante considerar que si no hemos hecho antes una investigación básica, teórica, descriptiva, comparativa de la variable o las variables de estudio, no podemos realizar una investigación aplicada. En este caso es muy importante conocer toda la teoría respecto a la variable que queremos aplicar en una determinada situación para modificarla, mejorarla. Por lo tanto, sea esta una investigación básica o una investigación aplicada, tiene como herramienta fundamental conocer lo que nos rodea y todos los conocimientos que se generan a partir de esta investigación científica son o deben ser de carácter universal. ¿Qué quiere decir este carácter universal? Que la información obtenida debidamente contrastada nos permite generalizar acerca de la población de estudio. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué debemos investigar? ¿O por qué queremos investigar? Investigar es un proceso muy importante porque nos permite conocer más el mundo que nos rodea. Por lo tanto, va a satisfacer nuestra curiosidad, nos va a permitir avanzar en la comprensión y explicación de nuestro ambiente. Este conocimiento de nuestro ambiente nos va a permitir identificar algunos problemas que vamos a intentar resolver. Por lo tanto, vamos a desarrollar, mejorar, proteger y acrecentar lo que tenemos. Nos va a permitir encontrar mejores formas de ser y hacer las cosas y descubrir conocimientos y ponerlos en circulación para que otros los empleen o los apliquen. Es decir, la investigación en general nos permite mejorar la condición humana. Bien, estimados estudiantes, espero que la explicación dada acerca de los fundamentos teóricos de la investigación científica les hayan permitido centrarse en lo que realmente necesitan conocer para efectuar adecuadamente un proceso de investigación. Bien. Ahora vamos a proceder explicando brevemente los enfoques de investigación científica existentes a la actualidad. Básicamente existen tres enfoques: el empirismo positivista, el fenomenológico etnográfico y el sociocrítico. Estos tres enfoques posteriormente nos van a permitir tomar una postura que se va a describir a continuación. En el caso del empirismo positivista, la investigación considera el valor de los datos empíricos, es decir, en este caso se miden las variables. Considera hechos concretos y observables, es decir, las variables tienen que permitir ser medidas. Si nosotros no podemos medir la variable, no podemos usar este enfoque. Generalmente utilizan el método hipotético deductivo. ¿Esto qué nos indica? Que tenemos que plantear hipótesis, contrastarlas y después deducir conclusiones que van a profundizar o cambiar las teorías. Generalmente se orienta a comprobar la eficacia del cambio o la mejora. Recordemos siempre que este enfoque empírico positivista requiere la medición exacta con instrumentos validados y confiables de la variable de estudio.
En el caso del enfoque fenomenológico etnográfico, la investigación toma otro rumbo. En este caso, a diferencia del enfoque anterior, no se mide la variable, sino se orienta a la comprensión del fenómeno en sus diferentes contextos y se basa en la descripción o identificación de la particularidad de los significados e interviene un proceso muy importante que viene a ser la subjetividad de los actores involucrados. Es decir, el investigador forma parte del proceso de investigación, a diferencia del enfoque empírico positivista, donde el investigador es externo, solo se dedica a la medición de la variable de estudio. En este segundo enfoque no se utiliza un método hipotético deductivo porque generalmente no se parte de una hipótesis, sino se termina planteando una hipótesis acerca de lo que se ha indagado. Se usa generalmente el método inductivo y se propicia una línea flexible y progresiva en función de lo que vamos encontrando en el trabajo de campo. Este enfoque también es conocido como el enfoque cualitativo de la investigación y el primero se le conoce como el enfoque cuantitativo de la investigación. Un tercer enfoque viene a ser el sociocrítico. Este enfoque utiliza algunos principios empírico-positivistas y fenomenológicos etnográficos de las posturas anteriores. En este caso, el objeto de estudio es la práctica, que incluye la observación y los significados y las interpretaciones que se puede hacer respecto a una variable de estudio. Entonces, en este caso, se analiza y se controlan los procesos de cambio. Se fomenta la investigación participativa. Como este es un mix de los dos enfoques, podemos tener mediciones cuantitativas y cualitativas de la variable de estudio, así como hipótesis, de las cuales podremos deducir posteriormente nuestras conclusiones. Recordemos, estimados estudiantes, que es muy importante posicionarnos adecuadamente en función de los objetivos que tenemos antes de realizar la investigación científica. Si nosotros deseamos medir a la variable, por ejemplo, si queremos medir el nivel de contaminación ambiental en los mares o el efecto del fenómeno del Niño en la agricultura, o queremos describir cuantitativamente el nivel de delincuencia en un puerto, entonces estamos hablando de enfoques cuantitativos. Esto requiere la existencia de una teoría preestablecida. Por lo tanto, vamos a utilizar instrumentos validados y confiables elaborados antes de ir al trabajo de campo. Mientras que en el enfoque fenomenológico etnográfico no tenemos o no partimos de una teoría preestablecida. Por el contrario, ante la ausencia de esta teoría, pretendemos investigar a profundidad las características de esta variable. Por lo tanto, solamente indagamos acerca de ella, porque no tenemos suficientes conocimientos como para plantear instrumentos establecidos, estructurados, para poder medirlos. Les recuerdo, en este caso, la variable de estudio no se puede medir, solo se indaga acerca de ella, se describe para posteriormente plantear una teoría acerca de ella. Por lo tanto, el método más usado es el inductivo. Y recordemos que es flexible, es decir, que no requerimos de instrumentos estructurados, validados y confiables. Solamente nuestro conocimiento acerca de la teoría y de la fiabilidad de los instrumentos, que generalmente vienen a ser entrevistas a profundidad, observaciones directas, que nos van a permitir identificar las características emergentes o a priori de las categorías de estudio. En el caso del enfoque mixto, es el que se viene usando en los últimos años. Es un enfoque bastante práctico que combina los dos enfoques anteriores. Si nosotros deseamos medir la variable de estudio y además caracterizarla cualitativamente, este enfoque sociocrítico es el más válido. Aquí podemos analizar, como dice, y controlar los procesos de cambio.
Entonces se fomenta en este caso una investigación participativa. En muchos libros, estos enfoques de la investigación también son conocidos o descritos como paradigmas de la investigación científica. Entonces, como les decía anteriormente, el enfoque empírico positivista nos dará cuenta de un paradigma cuantitativo o derivará de un paradigma cuantitativo. El enfoque mixto de un enfoque sociocrítico y el otro, el cualitativo del fenomenológico etnográfico. ¿Qué características, procesos y bondades presentan estos tres paradigmas? En el cuantitativo, como ya les mencioné anteriormente, el objetivo fundamental es medir fenómenos y utiliza la estadística y las pruebas de hipótesis para comprobar y deducir sus conclusiones. El proceso es secuencial, deductivo, probatorio y analiza una realidad objetiva, es decir, el investigador está fuera del proceso. Es un mero observador o, si se le puede mencionar o denominar, medidor de la variable. ¿Qué bondades o ventajas presenta? Los resultados obtenidos se pueden generalizar porque provienen del uso de instrumentos estadísticos adecuados y de la comprobación adecuada de hipótesis, y sobre todo del uso de instrumentos estandarizados, validados y confiables. Por lo tanto, tiene un control extremo sobre los fenómenos, son precisos, se pueden replicar y nos van a permitir predecir fenómenos. Mientras que en el enfoque cualitativo, como les dije, no se mide, sino se explora acerca de estos fenómenos. No se fundamenta en estadística porque no lo requiere y se extraen significados de los datos. No se comprueban hipótesis. El proceso es recurrente, inductivo, no tiene secuencia lineal y analiza realidades subjetivas. Es importante porque nos va a permitir profundizar acerca de los significados de la variable. Es amplio, tiene una gran riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno. Sin embargo, los detractores de este enfoque sostienen que los datos obtenidos, los conocimientos obtenidos, como no han sido probados, testeados o no provienen de instrumentos validados y confiables, no pueden ser generalizados. Entonces tenemos un tercer paradigma que es el mixto, proveniente o que va a derivar en un enfoque sociocrítico, que es la combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo, es decir, mide fenómenos, además explora acerca de ellos, utiliza estadística y extrae significado de los datos, dándonos un trabajo realmente significativo y valioso acerca de la realidad de estudio. Bien, ya que tenemos claros los conocimientos básicos acerca de la investigación y los enfoques que debemos considerar, y ya a estas alturas debemos haber tomado posición de un enfoque porque ya tenemos claro qué deseamos medir, entonces podemos conocer la importancia de los dos tipos de investigación más usados. La investigación básica, que se fundamenta en el análisis, y la investigación aplicada, que se fundamenta en una propuesta. Existen muchos autores que dicen que esto es lo más importante y otros que esto también es lo más importante. Sin embargo, ambos procesos, ambos tipos de investigación son importantes para la comunidad científica. Ambos van a generar conocimientos y ambos se van a complementar para solucionar problemas de la sociedad. Bien. En el caso de la investigación básica, es importante porque se requiere de teorías. Sin un conocimiento profundo de la realidad o de la variable de estudio, no vamos a poder modificarla ni mejorarla. Es importante reflexionar y crear métodos que permitan el diagnóstico de estos fenómenos, nos permitan identificar elementos y factores, así como analizar las causas y los estados concretos de la situación educativa, por ejemplo. Mientras que la investigación aplicada tiene como objetivo fundamental aplicar estos conocimientos,
para producir cambios, para transformar la realidad, para mejorar el problema que nosotros hemos identificado. Bien, a modo de resumen, podemos considerar que la investigación científica es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de fenómenos. Es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas fundamentales: una investigación cuantitativa, una cualitativa o un enfoque mixto. Y fundamentalmente cumple dos propósitos: producir conocimientos, en este caso realizaremos una investigación básica con sus diferentes niveles, y resolver problemas, por lo tanto necesitaremos desarrollar una investigación aplicada. Bien, estimados estudiantes, hasta aquí viene el primer módulo del curso Seminario de Tesis 2.